las tres formas de estimar la pérdida de bienestar. Vamos a seguir unos minutitos más, 4 minutos más para el recreo. Entonces, esto es súper importante. Ya vimos pérdida de bienestar y ya vimos cómo estimarla, ¿verdad? Entonces, asumiendo que hay dos mercados con las mismas elasticidades, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Una pregunta para ustedes, antes de salir al recreo. ¿Qué es mejor para recaudar los impuestos minimizando la pérdida de bienestar? ¿Recaudar impuestos en uno de los mercados o recaudar los impuestos en los dos? ¿Qué creen que es mejor? Tengo dos mercados que son iguales, necesito generar recaudación, una recaudación dada y tengo dos opciones. Una es poner impuestos en los dos mercados o poner impuestos solo en un mercado. ¿Qué creen que es mejor en términos de pérdida de bienestar? Sobre dos mercados. Sí, sí, ¿por qué? Justamente eso, por la pérdida de bienestar, digamos. O sea, es Ajá, mejor tener niveles bajos en ambos. ajá, exactamente. Porque la pérdida de bienestar, la ecuación de la pérdida de bienestar tiene el estado cuadrado. ¿Verdad? Por el estado cuadrado, entonces si termino poniendo mucho impuesto en uno de los mercados, termino perdiendo muchísimo más que si pongo, eh, eh, si recaudo de los dos mercados, porque el estado va a ser más pequeño en los dos mercados. Y las primeras transacciones que dejan de ocurrir tienen una utilidad tienen un bienestar muy bajo, porque digamos, es la que apenas ocurre por un éxito. Entonces, solamente esas dejan de ocurrir. Y conforme vamos aumentando en el estado, las pérdidas de bienestar son más grandes. Entonces, si empiezo con las más pequeñas en todos los mercados, la pérdida de bienestar se mantiene controlada. Dado lo anterior, ¿qué es mejor? ¿Tener tasas que varían en el tiempo o que son constantes en el tiempo? ¿Qué creen que es mejor? No sé, quizás constantes porque distorsionan menos. Digamos, lo que ocurre, sí, por lo mismo, ¿verdad? Si acumulas impuestos en un periodo, ese periodo va a ser terrible, va a ser muchísimo peor que, que, que si, digamos, que la suma de las pérdidas de los dos periodos si hubiéramos puesto impuestos en los dos periodos, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto sobre la implementación del plan fiscal? Siempre es mejor hacer el plan fiscal lo más pronto posible, ¿verdad? Y no posponerlo, porque si no la pérdida de bienestar va a ser muchísimo más grande. Y esa es una de las cosas claves que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque cada vez que pasa un periodo sin resolver el problema, significa que la pérdida económica de la implementación va a ser mucho más grande, porque en el segundo periodo el impuesto va a tener que ser más grande para compensar el déficit de este año, ¿verdad? Y como ese impuesto es más grande, la pérdida de bienestar en el segundo periodo va a ser muchísimo más grande que si hubiéramos puesto impuestos en este, ¿verdad? Entonces, otra cosa súper importante que hay que tomar en cuenta. Vamos a dejar esto para ahora vamos a resolver ese problema. Recreo de 10 minutos, nos vemos a las 10:36. Si tienen alguna pregunta, me la hacen y nos quedamos, y el resto nos vemos a las 10:36. Ok, profe. Gracias, Gracias, profe. gracias.
Listo, estamos de regreso. Bueno, entonces, bueno, lo que acabamos de discutir se puede ver, ¿verdad? Ese resultado se puede ver en este problema de optimización de los impuestos. La optimización de impuestos a los bienes se trata de escoger las tasas de impuestos entre bienes tal que minimicen la pérdida de bienestar para un objetivo dado de ingresos. Entonces tomamos como dado los ingresos, ¿verdad? La recaudación que necesitamos obtener y a partir de ahí tratamos de minimizar la pérdida de bienestar en cada uno de los mercados donde implementemos los impuestos, ¿verdad? Entonces aquí está planteado el problema, ¿verdad? Ahí está planteado el problema, ¿verdad? Obviamente la pérdida de bienestar de cada uno de los mercados depende del impuesto de cada uno de los mercados, ¿verdad? Y la recaudación, ¿verdad? También depende de cada uno del tamaño del impuesto. Entonces, ¿cuál es la decisión? Vamos a tomar la decisión, ¿verdad? Vamos a plantear un lagrangiano con esta ecuación y la decisión que va a tomar, digamos, el gobierno o la persona que esté optimizando es sobre cada uno de los estados, ¿verdad? ¿Y cuántos estados tenemos? Tenemos N, uno por cada uno de los mercados, entonces va a maximizar para cada uno de los mercados. Y el resultado, ¿verdad? Que vamos a obtener, digamos, esto va a dar igual al multiplicador. Y lo que tenemos es que la pérdida de bienestar marginal, ¿verdad? Que es la pérdida de bienestar, ¿verdad? Del mercado 1 por el impuesto 1, dividida entre la recaudación marginal, que va a ser la recaudación marginal en el mercado 1, derivada con respecto al K1, ¿verdad? La relación entre cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Tiene que ser igual para cada uno de los mercados. ¿Cómo puedo interpretar esto? ¿Qué es lo que me dice eso? ¿Alguno? No están ahí nada más para asegurarme. Aló. No sé, profe, no es como la pérdida de bienestar por cada Ajá. Muy bien. colón recaudado. Exactamente por el último cambio de impuesto que hiciste. Ok. Exactamente. Entonces, eso, ¿verdad? Esa pérdida de bienestar por cada colón recaudado tiene que ser igual para todos los mercados, ¿verdad? Por eso es que siempre es bueno, digamos, para mantener la pérdida de bienestar baja, es bueno tener impuestos en cada uno de los mercados. Entonces, ese es el resultado. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso, que son importantes. Entonces, la pérdida de bienestar marginal está dada, ¿verdad?, por esta ecuación que ya la derivamos previamente. Digamos, para simplificar, ahí dependiendo de cómo, digamos, nada más tenemos que hacer algún supuesto sobre, esta es la oferta, la demanda, el estudio, pero que vamos a asumir que la recaudación marginal está dada por Q, ¿verdad? Es cuando, ¿verdad? No hay cambio, seguro. Me parece que aquí es la oferta que debería ser perfectamente inelástica. Y entonces,
No, más bien elástica, porque esa es la demanda. Entonces, digamos, asumamos esto por conveniencia. Igual podría variar, pero el resultado aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Por conveniencia lo vamos a hacer para que sea Q, los efectos no van a cambiar mucho de todas formas. Entonces la condición se puede escribir, ¿verdad? Esta condición esta, ¿verdad? Esta condición la podemos describir de esta forma, ¿verdad? Lambda es el precio total, ¿verdad? Porque si se me va el Q, ¿verdad? Se me va el Q de aquí, el Q de aquí, y me queda el tau entre el P por las elasticidades. Si N es perfectamente elástica y P es 1, ¿verdad? Para simplificar, así lo simplificamos, entonces sustituimos aquí y con estos valores y despejamos tau, este es el eh, tau óptimo para cada uno de los mercados, ¿verdad? ¿Y qué me dice ese tau óptimo? Lo que me dice es que impuestos más bajos a bienes con elasticidades de la demanda más alta. Entonces, si la elasticidad sube, el impuesto tiene que bajar. Y si la elasticidad es baja, el impuesto tiene que subir. ¿Qué implica eso? Lo que estamos diciendo es que bienes con elasticidades bajas, o sea, que no responden mucho, tienen que tener impuestos más altos. Y bienes con elasticidades altas tienen que tener impuestos más bajos. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Pueden darme ejemplos de bienes de elasticidades bajas? Tal vez podría ser así como la carne. La carne, O los medicamentos, profe. medicamentos. O algo así como considerado tipo, no sé, como lujo, que uno puede prescindir de eso. Eso no, los lujos son Elasticidad baja, elasticidad alta, más bien, sí, no, al exacto, revés. exacto. Entonces es baja y alta. ¿Verdad? Otro ejemplo, un ejemplo de baja, un ejemplo más. ¿Cuál es el ejemplo que se usa siempre en la introducción? ¿De acuerdo? Yo pienso que podría ser algo como de bienes de consumo primario. Ujú, exactamente, como la canasta básica, ¿verdad? Arroz, frijoles, ese tipo de cosas. La sal es el ejemplo. Ese tipo de cosas tiene elasticidades bajas, ¿verdad? Y esto es altas. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy recomendando? ¿Cuáles impuestos, cuál grupo tiene que tener impuestos más altos? ¿Estos o estos? Los de alta elasticidad. Los de alta elasticidad tienen que tener impuestos más bajos para bienes con elasticidades más bajas. Entonces estoy diciendo que estos tienen que tener impuestos bajos y estos tienen que tener impuestos altos. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que es una buena idea? Eso es lo que les estoy diciendo aquí, ¿verdad? Les estoy diciendo, hey, si los mercados reaccionan mucho, no les pongan muchos impuestos porque va a haber pérdida de bienestar. Entonces voy y hago eso y ¿qué es lo que termino haciendo? Termino poniendo impuestos altos sobre No, los... Dale, bonito. Iba a decir algo. no, como que no parece ideal porque, por ejemplo, esos bienes que pusimos con elasticidades bajas, no sé, son más consumidos como por personas de escasos recursos o así, Exacto. entonces de ahí estaríamos poniéndole impuestos a esas personas. Exactamente, entonces esta recomendación es súper regresiva, ¿verdad? Va a generar muchísima pobreza, eh,
por eso mismo, ¿verdad? Entonces, eso es entonces, ahí, digamos, si solo hay dos bienes para recolectar impuestos, uno es caviar y otro es arroz, entonces la elasticidad por caviar es mucho mayor que la elasticidad por arroz, ¿verdad? Porque reacciona mucho más ante cambios en el precio del caviar que del arroz. Entonces el impuesto al arroz debería ser más alto, lo que implica recolectar impuestos que es mucho más consumido por los pobres, que va a generar desigualdad. Entonces es una limitación de la recomendación, o por lo menos, de nuevo, ¿verdad? Un poco igual que con el ejemplo del salario. En términos de eficiencia económica podría ser lo mejor, pero en términos de distribución y de justicia social es problemático, ¿verdad? Y eso también resulta problemático, como les dije, inclusive si hablamos no tanto de justicia, sino que en lugar de observar, de maximizar, de minimizar la pérdida de bienestar, me fijo en maximizar la utilidad de las personas, ¿verdad? Ya dan resultados diferentes, entonces siempre hay que tomar en cuenta eso. Entonces, esta se llama, esta de aquí, ¿verdad? Se llama la regla de Ramsey. Digamos, este es el resultado de aquí y la regla de Ramsey. Un poco, digamos, la regla de Ramsey ampliada es ponerle impuestos primero a los mercados que tienen eh, externalidades negativas para corregir la externalidad y después ir con los que tienen las elasticidades más bajas para que no haya reacción y esas son las reglas de Ramsey, ¿verdad? Y eso genera un problema, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar aquí, ¿verdad? Como que queda muy claro el trade-off, o que hay que tener un balance entre el problema económico y el problema social. Y el problema aquí económico también puede ser analizado en forma diferente, ¿verdad? Aquí es como el trade-off o el balance se da entre pérdida en los mercados versus justicia social. Si yo cambio esto y digo, no hablemos de pérdida en los mercados, hablemos de la utilidad, ¿verdad? Ya esta relación podría no existir, que es lo mismo que estábamos hablando.